¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal, Mariela? Un gusto, sí. Un placer. Un placer. ¿Qué llegaste en mototaxi? ¿Venías corriendo? Sí, en un Yomi. Ah, bueno. Antonio Leocadio Guzmán, 1846. No me imaginaba que esta iba a ser la primera figura política inhabilitada en nuestro Con Sí, país. ese es uno de los nombre primeros. había que inhabilitar Leocadio. Yo sabía que yo tenía una tía que se llamaba Clementina Leocadia, en paz descanse. Cuentera. Y tuve una sobrina loca, me imagino tú. Ah, bueno. Antonio Leocadio Es el padre de Guzmán. Antonio Guzmán Blanco. Es el padre de Antonio Guzmán Sí, Blanco. ok. fundador del periódico El Venezolano, que fue un órgano importante de la oposición a los gobiernos tanto de Páez como de Soblet en ese periodo de la construcción de la República, O sea, que 1830. nosotros ya 1840. construyendo la República nos pusimos con este invento. Sí, claro, no quiero decir que estaba fundamentada, ¿no? Pero lo que hizo Antonio fue levantar todo un país a través de revueltas campesinas. Ezequiel Zamora participó en varias de esas revueltas y... Ok, ya va, déjame ver si estoy entendiendo bien. O sea, inhabilitaron a una persona que básicamente fue apoyada por Ezequiel Zamora. O sea, Sí. que quien estaba detrás de esta inhabilitación eran los hacendados, eran los oligarcas. ¿Por Exacto. qué lo Ah, inhabilitaron? oligarcas ¿Cómo? que inhabilitan. Ya va, ¿Por qué estoy lo entendiendo. inhabilitan? Bueno, porque había muchas críticas hacia los gobiernos de Páez y Sublet. Una de ellas era, por ejemplo, exigían la abolición de la esclavitud, cosa que, bueno, Normal. Que era no, necesario. sí, era necesario, pedían la ampliación del voto, porque recuerden que solamente votaban personas blancas, mayores de 21, hombres que supieran leer y escribir, y que tuvieran propiedades. Es decir, O sea, si tú eras un pela, no votabas. Es decir, Exactamente. había una sola mesa de votación, una en Caracas y una en Coro. O sea, eran dos mesas de votación porque ahí es, bueno, y Carora, que quizás todavía ya era un centro ganadero importante, pero Sí, de resto, y claro, él se gana el respaldo de los campesinos, pero cuando empiezan a gritar una consigna que dicen muerte a los godos, que eran a toda esta élite que apoyaba a Páez y a Sublet. o sea, la gente que tenía los bodegones, que tenía todo, Exacto, pues. Ok, exacto. está muy bien. No, para saber, es para tener la Es idea. para de- ponernos en pues, contexto. es para saber. es Bueno, para cuando saber. exigen Para esto, traspolar. Exacto. los hacendados le retiran el apoyo a Antonio Locadio, que desde el venezolano, bueno, fulminaba constantemente a la figura de Páez y de Sublet. Pero a pesar de todo eso, a pesar de esa inhabilitación, no se puede comparar en lo absoluto con el presidente porque era un ambiente con plenas libertades. O sea, hablo de que desde el venezolano se publicaba, había garantías de libertad de expresión, pese a que, bueno, No había censura. no había censura. Ajá. O sea, se publicaban. Ustedes revisan los periódicos, el periódico El Venezolano y se van a encontrar con una cantidad de Claro, artículos. pero también había un factor que creo que hay que meter allí, que es que cuánto de la población Sabía- realmente sabía Leía o leer le llegaba. y era Claro. influenciada, porque, digamos, hoy se habla Claro, en otros gobiernos, Sí. gobiernos de otros países se habla de que hay libertad, pero los medios, por ejemplo, que más llegan a la gente, las redes sociales, Ujú. YouTube, etcétera, están limitados. Y en periódicos, en academia, hay una gran libertad en la academia, pero se sabe que la academia no pasa hacia abajo, pues no pasa hacia la base popular. ¿Cuánta gente realmente leía el venezolano? Lo leía la gente que realmente podía votar. Ok. Claro. O sea, Entonces, un grupo reducido. Un grupo reducido, entonces de alguna manera hacia allí iban las críticas. Y obviamente necesitaba la presión de las regiones y por eso hubo muchos alzamientos dentro de, no me gusta llamar el interior del país, sino de las provincias contra los gobiernos de Páez y Sublet. Al final, bueno, lo inhabilitaron y no solamente lo inhabilitaron, lo condenaron a muerte. ¿Y murió? No, porque cuando llega Lo José Tadeo, perdonan, ¿no? sí, José Tadeo Monagas, cuando llega a la presidencia en el año 46, le conmuta la pena de muerte y Menos mal. sí, y Sí, después, bueno, esa ¿Y muestra de ya era magnanimidad. padre en ese momento? sí, Antonio... ¿Ya tenía su prole? Sí, creo que Antonio Guzmán ya había nacido. Ok. Y después, bueno, por supuesto, cuando lo que él no pudo lograr, lo termina logrando su hijo. Aunque te Su digo una hijo cosa- se termina convirtiendo en presidente y en la gran figura del Partido Y Liberal cuando- A mí Amarillo. me encanta Antonio Guzmán Blanco porque las cosas que dejó desde el punto de vista arquitectónico son espectaculares. Sí, a pesar de que a pesar de que eliminó el voto secreto, lo puso público y firmado el voto. Ah, Y- son no la es, lista de no es tacones. ideas. Estas son ideas del siglo XIX que ya han sido dejadas atrás. O sea, un tacón de 1800 Quiero ¿qué? no, y mandó a que- ponerse estatuas de él a lo largo de Caracas, el saludante, el ecuestre, un montón de estatuas de él a lo largo. Entonces retiro lo dicho. Esa gente que pega Se mucho mandó- afiche, mucha pinta, fue, mucho él fue mural. además quien consolidó el culto a la figura de Simón Bolívar. O sea, sacó los huesos de Bolívar de la catedral y mandó a construir el Panteón Nacional porque Jesucristo le hacía sombra a Simón Claro, que Bolívar. esto también es muy importante. El culto bueno. a Simón Bolívar es un arma Retiro política. lo dicho, Es una- Guzmán Es decir, Blanco. no es algo que es parte de nuestra cultura de una manera natural, espontánea, sino que hubo un impulso Sí. de Guzmán Blanco porque lo favorecía Claro, a él
y lo convertía como una idea de unidad nacional. Sí, y el culto a Bolívar tiene un origen mucho antes de Guzmán, ¿no? Quien oficializa el culto a Bolívar es José Antonio Páez, cuando trae los huesos de Santa Marta y le hacen en Los honores. los honores. En 1842, cuando se hacen esos honores, es cuando comienza formalmente el culto. Pero ya Guzmán lo lleva a un nivel estratosférico y con lo que pasa posteriormente. Claro, a pero principios del siglo XXI, bueno. es no otra vendría cosa. con esas Gómez. ideas como afrancesadas porque, no sé, viajó, vio este tipo de arquitectura, vio este tipo de Sí, digamos, de ideas y se las trajo a... sí, el hijo, claro, Antonio Guzmán. Vio, A vio Venezuela. en Francia Claro. mucha... O sea, Francia era como el gran ejemplo a seguir. Sí. Claro, Washington también de alguna manera, la Claro. ciudad de Washington se inspira en Sí. París para muchas cosas. Y Estados Unidos no jugaba el papel que juega hoy en día o lo que juega en el siglo XX, sino que era Europa. Europa pierde eso con la guerra mundial. Con las guerras mundiales Europa queda desplazada y Estados Unidos se convierte. Pero estamos hablando del siglo XIX. El referente y el era gran París, referente, era todo sí, eso. ajá, sí, Ahora, pero yo me imagino que Antonio Leocadio Guzmán no operaba solo. O sea, a lo mejor le quitaron la pena de muerte, pero a lo mejor su grupo cercano sí murió. Sí, pero muchos de ellos fueron... Es que José Tadeo, lo que se produce en 1846, 47, incluso en el año 48, son cosas que tú dices, chamo, tenemos 100 y pico de años, es lo mismo. A ver, Pana, no puede ser. José Tadeo llega Es al horrible. poder. Esto es horrible. Me iría demasiado. José Tadeo llega al poder porque En hace un pacto. 1848 me iría demasiado. demasiado a 1836. Ok, entonces, José Tadeo llega al poder por un pacto que establece con José Antonio Páez. Ajá. Llegan a un acuerdo. José Tadeo era un enemigo de Páez, era un opositor. Y llega a un acuerdo y le dice, bueno, mira, Páez, que manejaba de alguna manera el control de los votos, bueno, mira, José Tadeo Próspero. José Tadeo, ok, no, es que no lo veo, no lo sabía. Sí, sí. yo te nombro a ti candidato, el tipo gana y cuando llega al poder se empieza a despegar de todas las ideas del paecismo que lo respaldaron. Ajá. Y entonces le quita la pena a Juan Antonio Leocadio Guzmán, mete a trabajar con él a Zamora, entonces mete y nada, en el año 48 se da el asalto al Congreso. O sea, eso que vimos en el 2017, no, eso ya tenía un antecedente en 1848. José Tadeo Monagas asalta al Congreso porque le quieren hacer un impeachment. O sea, Trump, pues. no, Nosotros lo espérate, vivimos nosotros antes. lo Igual, vivimos antes. nosotros vivimos, de hecho, muchas cosas antes. Esta demencia de Biden la vivimos con Diógenes Escalante. Ah, claro. Y su Claro, pero camisa no llegó al voladora. poder. No llegó al poder. No llegó al sí. poder Y y- no porque- existían las redes sociales tampoco. Porque se entonces. tostó. Sí, claro, pero o sea, hay muchos que se tuestan y igualito llegan se y le duran. fue esa metra. Y duran ahí con la metra Cuando ahí. yo vi, te repito, cuando yo vi la foto de Diógenes Escalante, dije, no, tenía que hacer Claro. cuenta antes que estaba para allá. Mira, vamos a hacer La un gente con esa corte cara. de la emisora y vamos a regresar con Jesús Piñero para conversar en qué otras áreas somos un espejo del pasado. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Atención, la siguiente información es un mensaje de Mariela Celis y el profesor Briseño. Ya yo no estoy para eso. Ya yo no estoy para eso. Ya no estamos para eso. Continuamos por Onda, la superestación. Conversando con Jesús Piñero, historiador, periodista, @Jesús Piñero, y habíamos dejado un poco en qué otras áreas hay un espejo entre el pasado y el presente de Venezuela. Estamos hablando del primer inhabilitado, Antonio Locadio Guzmán, en 1846, pero nos habías hablado de la toma del Congreso, de las alianzas que se rompen de repente y se hacen de nuevo. En 1848 el asalto al Congreso, que fue un episodio, Elías Pino Iturrieta lo llama como el asesinato del Congreso. Desde ese momento el Congreso dejó de tener el peso que normalmente tiene en una democracia, ¿no? Que es controlar
y aprobar. Ser un contrapeso, Un contrapeso al al Poder Poder Ejecutivo, exactamente. Un control. Sí, de hecho hay historiadores que dicen que con Monagas empezaron los problemas en Venezuela. Yo no creo que hayan empezado con Monagas, creo que empezaron desde antes. Pero No, te puedo dar una fecha, pero prefiero no. Estamos en Vamos a ver, campaña. sí, estamos a lo quieto. pero sí, hay muchos episodios en el siglo XIX, pero pese a que el siglo XIX ha sido considerado un siglo lleno de revoluciones, guerras civiles, conflictos, también hubo esfuerzos por construir una república civil. Por ejemplo, el decreto de garantía, que es un documento que firma Juan Crisóstomo Falcón en 1863, es fundamental. Ustedes revisan y muchos de esos derechos que se garantizan allí todavía los estamos luchando, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. ¿Cómo ¿Tú sabes cuáles? qué? Libertad de expresión, Ajá. inviolabilidad del hogar doméstico, Oye. propiedad privada. Ah, o ¿qué sea, tal? Unas ideas originales. Esa es de Juan Me parecen interesantes, Crisóstomo. Yo se me imagina pelear con Juan Crisóstomo. sí. O sea, imagínate decir el nombre completo cuando La vas a mujer pelear. cuando estaba Mira, molesta. Juan Crisóstomo, no te aguanto. Claro. O sea, no, Sí, te equivocas. eso normalmente, Crisóstomo. fíjense que Crisóstomo. siempre como que se Crisóstomo. destacaba el primer y segundo nombre. Ahorita pareciera ser más bien el nombre y los dos apellidos. Pero antes se hacía constantemente eso también como una manera de diferenciar, porque casi siempre se llamaba Juan. Entonces Juan Crisóstomo, Juan tal, Juan el otro. Hasta que finalmente llegó John Iker y nos salvó de Sí, todo. Joe esto. Laker. Claro. Ajá. Sí. Eso hizo muchísimo Otro por decreto que me parece importantísimo, que es el que crea las Dumari. escuelas públicas en Venezuela, que es el decreto de instrucción pública gratuita y obligatoria Ajá, eso surgió de cuando. 1870, el 27 de junio, el mismo día del periodista, por cierto. Ah, qué A bien. ver. Qué bonito. Es un decreto que crea las escuelas públicas, a pesar de que no se materializa de inmediato, sí es la primera vez que en Venezuela, que eso también ha sido, no, es que en estos últimos años fue cuando las escuelas públicas, no, las escuelas públicas existen desde el siglo XIX. Claro. Y hablamos fuera del aire qué significaban para ti los presidentes de Venezuela y los que más te atraían, ¿no? Desde el punto de Sí. vista histórico. Y nos mencionabas que era Betancur y Leoni. Y Leoni, sí, tal cual. Creo que fueron presidentes, incluso Caldera en su primera presidencia. Yo creo que esos primeros 15 años de la democracia, de 1959 a 1973, 74, son cruciales porque, cónchale, supieron moverse en un contexto bien adverso como fue la Guerra Fría y sacar provecho además, ¿no? Y además había... enfrentar a Cuba y había- enfrentar a República Dominicana. Exacto, había O un sea, enfrentamiento a Cuba de República Dominicana Estaba complicado el y continente. también había un grupito con nostalgia de la dictadura. Exactamente. Que hay un fenómeno del que quisiera hablar contigo porque llama poderosamente la atención la cantidad de jóvenes, gente que no vio ni remotamente de cerca a Pérez Jiménez y que se abrazan al ideal nacional de Pérez Jiménez. Una Te hablo de locura. que, y Que incluso- siempre decimos, busquen la película de Carlos Oteiza, Tiempos de dictadura, dictadura. para Claro. que entiendan. Sí, es una locura. que se Inclusive, les aclare la inclusive en mente. términos de obras, porque es tan difícil explicar a la Sí, gente es que en que términos no, de obras Es tampoco. que de hecho, o sea, en primer lugar no puedes medir un gobierno si es bueno o malo dependiendo de la cantidad de concreto que invierte en un país. Y en segundo, la gran mayoría de esas obras ya estaban planificadas. O sea, Pérez Jiménez no crea la ciudad universitaria. Eso se planificó desde el gobierno de Medina. Lo que hace es inaugurarla, Sí. que es diferente. Y cuando revisamos, el profesor Mario Buffone ha estudiado mucho eso, revisamos la gran mayoría de las obras que construye Pérez Jiménez son obras simbólicas y no responden a la verdadera necesidad del país, que son hospitales, escuelas. que se Oye, construyeron y durante los primeros periodos analfabetismo de la de... democracia. El De analfabetismo democracia. que existía en el interior del el país, la analfabetismo, la lucha pobreza. contra la malaria, o sea, Sí. Esas son las obras de Leoni, de Betancourt, de Exactamente. Primer Caldera, de las que Sí. no se Servicios habla. públicos como electricidad, agua, el etcétera. metro de Caracas, movilidad social, esas son obras intangibles, pero que hace la democracia. Oye, Y ese amor, ese despertar quizás tenga que ver con el hecho de que nosotros nunca habíamos tenido, quizás hasta ahora, un debate verdaderamente ideológico. Es decir, uno ve en otras historias y uno ve conservadores y liberales. Pero uno, cuando ve la historia venezolana, ve los de Monagas, los de Páez, o sea, siempre giraban Sí, alrededor de porque más de una las ideas figura que eran- las ideas nunca han sido parte de nuestra discusión esencial. Sí. O sea, el que se monta en un grupo y el que lidera un grupo agarra Bueno, las tuvo ideas que una vea que son época- populares, Sí. pero no las de no las mueve. Adeico PI, o sea, Claro, pero Acción Democrática es un partido de centro-izquierda y Copey en el mejor de los casos de centro-derecha y derecha para algunas cosas de la familia, Para algunas Sí. cosas de la etcétera. religión y Pero tal. por ejemplo, lo de que la educación debe ser pública, nadie nunca lo discutía, No. que es una discusión en otros países. El hecho de que los impuestos deben ser altos, nadie lo No, discutía. es que nadie- nosotros empezamos a tener formalmente impuestos en 1993. El IVA se crea en el 93. O sea, Yo lo recuerdo. hace 30 años. Sí. Oye, y decías que también a Pérez Jiménez lo habían inhabilitado porque tenía, después que se va del Sí. país,
tenía intenciones de ser candidato. Sí, él llega y paga una condena acá, y bueno, consigue respaldo y quiere ser candidato. De hecho, lo eligen como senador y tal. Entonces, ¿qué hace la democracia? Bueno, quiere evitarse otra vez el regreso de Pérez Jiménez al poder y lo que saca es la primera enmienda a la Constitución de 1961 que dice que una persona que haya sido condenada por 5 años o más, que era el periodo que le dieron a Pérez Jiménez, no podía ser llamada electa. Marcos y que termine en Pérez Jiménez. Sí. Esta enmienda solamente está destinada, no es por Calvo, él. con unos lentes grandes. Claro, eso. Pero si tiene acento andino, mira, claro, de verdad que hay que hacer algo al respecto. Sí. La persona que intentó dar los golpes de Estado en el 92 hubiera durado 5 años, también probablemente la historia hubiera sido diferente. Bueno, nosotros de verdad muy agradecidos con tu visita, Jesús Piñero, @ Jesús Pinero, y nosotros entonces ahora tenemos que poner música. Queremos sobrevivir. Perfecto para lo que acabamos de hablar. Si antes te hubiera, pero es conocido, no inhabilitado, de Karol G. La cantante colombiana Karol G, luego de romper récord con su álbum Mañana será bonito. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Sonidos que te Y envolverán. estaba entrenando para hacer un récord del mundo. Fue un entrenamiento en que estaba buscando una progresión a los 200 metros de profundidad en la disciplina de No Limits, de la apnea. Es la disciplina más experimental, ya actualmente no se practica porque han habido otros accidentes también, y esa disciplina del No Limits quedó como suspendida la parte deportiva de la apnea, quedó como algo más de exhibición y como para los registros ya que se hicieron en aquel momento. Ese accidente que yo tuve fue en 2006, ¿ok? Fue un accidente cerebrovascular, específicamente fue una embolia gaseosa. Causada por el cambio de profundidad y la presión del aire en mis pulmones en el ascenso. Lo que yo entiendo es que cuando O se sea, porque baja llegaste, tocaste, o sea, el límite que querías llegar, ¿no? Y y romper el subiste récord. demasiado rápido. No es tan fácil explicarlo. O sea, no. Sí, primero que todo, fue un entrenamiento, no fue un récord oficial. Ok. Estaba entrenando para hacer el récord oficial que estaba planificado para hacerlo una semana después de ese entrenamiento. En el entrenamiento logré 182 metros de profundidad. Wow. ¿Ok? El récord en aquel momento estaba en 183. Mi meta para hacer oficialmente una semana después era hacer 200 metros. O sea, yo quería batir el récord por más de 10 metros. No, pero en por ese Dios. entrenamiento a 182, al salir a la superficie, al regresar de la profundidad, comencé a tener unos síntomas totalmente anormales y bueno, se determinó con el diagnóstico médico y todo el drama que vino después, que fue una embolia causada por la expansión del aire en mis pulmones en el ascenso. Pero te desmayaste subiendo, te tuvieron que sacar, ¿cómo fue eso? ¿O fue que te dio después de salir del agua? No me desmayé. Yo llegué a la superficie consciente, por mis Ajá. propios medios, con el sistema que es el No Limits. Es un globo que te lleva, tenía como un morral que Ajá. se infla en la profundidad y te lleva a la superficie. Así se hace el No Limits, se hace con un balón, que le llaman, ¿no? Pero al llegar a la superficie, después de respirar, sentí los síntomas, los reporté a mi equipo y continué el protocolo de seguridad, pues había que respirar oxígeno puro. Eso era parte del protocolo, era parte de lo que teníamos ya establecido, pero también ese oxígeno puro me ayudó a controlar el accidente y las consecuencias del accidente. Ya se tenía previsto eso y ahí mismo reportamos y llegó el servicio de rescate. Me llevaron a una cámara hiperbárica allí muy cerca del puerto de Sharm el Sheikh en Egipto. Ahí me estuvieron tratando y después me enviaron a Alemania. Y en Alemania sí continuó el tratamiento más específico y eso aceleró mucho mi recuperación. ¿Cuánto tiempo tardaste en recuperarte y volver al agua? Fue un periodo de recuperación intensa entre Egipto y Alemania de 5 semanas, en la que hice 54 sesiones de cámara hiperbárica, ¿okay? Respirando oxígeno a presión. Eso aceleró la reducción del edema. Tenía una cicatriz con edema en el cerebelo que me limitaba mucho mi movilidad y mi coordinación. ¿Okay? Además de eso, empecé a practicar mucho fisioterapia, mucha terapia de equilibrio, de retar mi equilibrio, porque el lado izquierdo de mi cuerpo estaba como un bebé, el lado derecho normal, el lado izquierdo era totalmente descoordinado. Después continué la terapia en Venezuela. Mucha gente que colaboró conmigo en aquel momento fue muy importante, fisioterapia durísimo y entrenamiento. Y eso me ayudó a recuperarme, yo diría que bastante rápido, ¿ok? Se lo agradezco muchísimo a toda esa gente que me apoyó. Y no te dio psicológicamente, miedo, exacto. Psicológicamente, ¿estabas ya listo para lanzarte o te venían flashbacks o, digamos, te afectó la confianza con la que bajabas en los siguientes entrenamientos a los que finalmente te atreviste a... Porque eres un valiente, yo no hubiese regresado, pero tú volviste. A mí me apasiona muchísimo la apnea y yo no concebía y no consigo rendirme fácilmente. O sea, si yo podía recuperarme, volver al agua, a la competencia, iba a hacer todo lo posible y lo imposible y lo hice. ¿Ok? Entonces no me puse a pararle tanta bola a lo que me decía mucha gente. Pues sí, mucha gente me dijo, no, dedícate a escribir libros, ya tú hiciste récord porque tenías varios récords hechos, ya no tienes que arriesgarte más y bla, bla, bla. Y yo simplemente seguí haciendo todo el esfuerzo posible por recuperarme y eso me ayudó muchísimo, la actitud. Sí, al principio tenía un poco de dudas y miedo de volver a la profundidad, pero yo no volví a la profundidad inmediatamente. O sea, fue un proceso de recuperación. ¿En cuánto tiempo volviste? Bueno, quizás dirán que fue muy rápido, pero prácticamente un año después yo estaba compitiendo en piscina, porque hice una recuperación gradual a nivel competitivo, no quise volverme a la profundidad tan rápido, Claro. Negocié con mis médicos, les dije, mira, vamos a ver cómo evoluciona la lesión,
con resonancia magnética y pruebas neurológicas. Y le dije, mira, yo necesito entrenar. Empecé en gimnasio, piscina, después empecé a entrenar apnea en piscina. Fui al campeonato del mundo de apnea en piscina, logré un 3er lugar allá en apnea dinámica, a pesar de que venía con el accidente todavía, pero los médicos me siguieron checando la resonancia magnética, las pruebas neurológicas y negocié después, mira, quiero volver a la profundidad. Y entonces tuve el ok para volver a la profundidad. Prácticamente 2 años después del accidente estaba logrando un 3er lugar en en el campeonato del mundo, allá en Egipto, de nuevo, en las mismas aguas donde tuve el accidente, volví y bajé a una profundidad mayor a 100 metros. Lo que sí hice de una fue abortar todos mis planes de No Limits. No Limits es la disciplina que es bastante experimental y estamos hablando de profundidades de casi 200 metros. O sea, ya están prohibidas. Eso es comparable a lo que es escalada libre, que es que sin cuerda, es decir, que son ese extremo de cada disciplina donde dice hasta dónde podemos llevar esto, que vaya más allá de lo que se considera quizás, seguro. Podrías comparar, imagínate que te escalas libre sin cuerda y entonces arriba te lanzas en base jumping con un paracaídas de arriba de regreso, una mezcla loca. Bueno, No Limits es así. No Limits significa sin límite, o sea, la profundidad absoluta que puede llegar el ser humano a pulmón. Eso es No Limits. O sea, fondo blanco, pues. Qué bonito. Más o menos. Esa disciplina se hizo muy famosa por la película Big Blue, Azul Profundo. Bella. Esa es la disciplina que hacen allí. Preciosa esa película. Esa película está basada en hechos reales y en el momento de la película y todo, ese récord andaba en 105 metros de profundidad. Pero eso... Bueno, y tú quieres llegar a 200 porque tú dices, no, 200. Yo soy venezolano, ¿no? Sí. Claro, yo he aguantado el aire también bastante. Sí, mira, dígame que cuando uno hace snorkel ni aguanta. Bueno, uno está con esa máscara y ese pitillito pariendo. Imagínate tú que llegaste a 182, qué increíble. Oye, pero qué buen cuento, de verdad, Carlos. Y ahorita tus planes son... Sigues dando clases, ¿no? Sí, tengo mi escuela y estoy aquí viviendo en Baja California, México, en La Paz. Y aquí desarrollo... Por eso estás checando todo. Así, checando, muy bien. ¿Qué onda, güey? Qué bonito. Por aquí ando mezclando la enseñanza con las aventuras. Porque aquí es una zona del planeta que tiene mucha fauna grande. O sea, que hay ballenas, hay orcas, hay tiburones. Y entonces traigo a mis alumnos y les permito, junto con mi pareja que es especialista en tiburones, interactuar o poder hacer apnea junto con esos animales. Oye, qué bueno saber que dejaste las cosas peligrosas de la vida para una vida más reposada. ¿Qué haces tú? No, bueno, mi esposa es experta en tiburones y yo hago 182 metros sin respirar. Y el hijo que quiere ser contador, porque dice, no, usted está loco, yo quiero una vida relajada. Sí. No, pero lo hacemos con bastante visión de control de riesgo. O sea, no somos unos loquitos de carretera. Ya, pero ¿qué tiburones ven ustedes? Gata, que esos no muerden. No, estamos con tiburones. Ahorita casualmente competí, volví a la competencia después de 8 años. Esta semana pasada competí nuevamente después de 8 años de no haber competido. Estaba dedicado a la enseñanza. ¿Y entonces cómo quedamos? Y hice una marca muy buena, ¿ok? No estoy compitiendo ahorita buscando un récord mundial en este momento, estoy buscando retornar a la arena competitiva. Y fue algo muy especial porque fue un evento relativamente pequeño, pero en un sitio único donde nunca se había hecho eso, aquí en el Mar de Cortés. Y ocurrió algo único que yo nunca había vivido, que es que estábamos compitiendo y estaban los tiburones dándonos vueltas. En las líneas chévere, y todo. Vale. Y entonces, dando apoyo. Y hay riesgo de un problema cerebral, no, pero de que me coman la cabeza así. Ah, qué bonito. Pero estaban en momento amigable. Sí, se podría decir que estaban en momento amigable, pero igual son unos bicharacos de 2 metros. Tiburones, hermano. Bueno, pues si le das ahí una sardinita, aguantan. Fue algo muy emocionante bien cuidado. Y fue único, o sea, algo inolvidable. Tengo imágenes muy impresionantes que voy publicando poco a poco cuando me termine de recuperar de todo el trajín, porque estaba manejando un grupo de alumnos también que compitieron. Pero fue una experiencia inolvidable para toda mi vida y qué bueno vivirla ahora, ¿no? Qué bien, qué bonito. Bueno, @CarlosCoste1 para que vean esas imágenes. Y bueno, si no conocían el trabajo de Carlos, que lo dudo, pues chequen allí toda la información, güey. Pero no chequen a Carlos, que tiene novia y tiene pareja, y la pareja es especialista en tiburones. Sí, así que pues. yo no estén mandando fotos @CarlosCoste1. Un abrazo, hermano. Besos. Abrazo a los dos. Oye, qué buen cuento. Se nos acabó la primera hora y abrimos la segunda. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda,
la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones.
Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
16 de julio y detalló que afectará con fuertes lluvias a más de 10 zonas del país. Atención, las zonas en las que se registrarán lluvias son el sur de Bolívar, Nuestra Guayana Esequiba, Delta Macuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, noroeste de Guárico, Carabobo, Lara, Trujillo, Mérida y Zulia. Bueno, de hecho, yo no sé si llovió, porque antes de entrar había una nube. Una cara, pero no llovió. Una nube posándose sobre la ciudad de Caracas. Autopista Regional del Centro es tendencia porque el cierre de la autopista se hará a partir de las 8 de la noche de hoy hasta las 5 de la mañana. De mañana, 17 de julio. El mantenimiento se hará desde el kilómetro 4 en adelante, sentido Maracay-Caracas, según información que suministró la Gran Misión Transporte. Y Messi se mantiene en tendencia porque el Inter confirmó que Messi tiene una lesión de ligamento en el tobillo derecho sufrida en la final de la Copa América 2024. Bueno, pero se va con el trofeo, Sí. se va. Además que a mí me gusta Se van bicampeones los argentinos. A mí me gusta la decisión de Messi de irse a Florida porque es un poco lo que hacían los grandes músicos, ¿sabes? Me voy a un solo lugar, el que me quiera ver, que vaya para allá, tomármela con calma, Sí. no la Liga Europea que es altamente competitiva, agotadora. Más relajado. Más ¿no? relajado, no se pega los inviernos, ni los veranos, ni nada.